Hola alumnos, vamos a ver esta vez el concepto de recursión, recursividad y recurrencias. Un método recursivo es un método que directa o indirectamente se llama a sí mismo. La recursividad tiene muchas aplicaciones en matemáticas, en la vida cotidiana y sobre todo en ciencias de la computación. Presentaremos esta vez el concepto, las recurrencias asociadas y una forma de resolver estas recurrencias para ver el orden de complejidad de los algoritmos. Nuestra agenda es el concepto de recursividad, recursión, algoritmos recursivos y recurrencias. El método recursivo se ideó y desarrolló en la comunidad ilustrada budista que lo difundió por toda Asia Central. Algunos autores señalan que el concepto de recursión surgió en el seno de la teoría de la computabilidad, una rama especializada de la lógica matemática. Su origen se remonta al siglo XIX y fue ya utilizado por autores como D. King o Peano. Sin embargo, parece que no siempre ha sido empleado de la misma manera. Así, dentro de tales disciplinas significó tanto definición por recursión o definición recursiva como computabilidad, y lo mismo vale para recursivo y computable. Mucho antes de la aparición del libro Algorithmis ya se conocían ejemplos de algoritmos. Uno de los más familiares, que data de la época griega antigua, es el procedimiento conocido como algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor. Este algoritmo tiene aplicaciones en diversas áreas como el álgebra, teoría de números y ciencias de la computación, entre otros. Y tenemos una versión recursiva, aunque existe inicialmente una versión no recursiva. Se utiliza la recursión en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando buscamos un archivo con el explorador, buscamos este archivo en la carpeta inicial del explorador. Si ahí se encuentra, nos detenemos. Si no está allí, abrimos una carpeta y hacemos lo mismo en forma recursiva, hasta que lo encontremos o no lo encontremos. Veamos ahora qué ocurre cuando exploramos un texto. Juan quedó estupefacto al leer la noticia. Como no se conoce la palabra estupefacto, se busca en un diccionario y nos va a asociar la palabra atónito. Si se conoce esa palabra, allí se detiene la búsqueda. Si no se conoce, se busca nuevamente en el diccionario y se encuentra la palabra asociada a perplejo. Si se conoce la palabra, ahí se detiene la búsqueda, si no, nuevamente se busca en el diccionario en forma recursiva y nos va a entregar la palabra anonadado. Si se conoce esa palabra, ahí se detiene, si no, se sigue la búsqueda hasta que encontremos una palabra conocida. La recursión también sirve para definir objetos. Por ejemplo, un tren consta de una locomotora seguida de vagones. La locomotora es un elemento fijo. En cambio, vagones es un elemento que va a definirse en forma recursiva. Vagones consta de un vagón seguida de vagones. Pero a su vez vagones nuevamente es vagón seguida de vagones. Y así nuevamente consta de vagón seguida de vagones. Ahí está la llamada recursiva, pero tiene que terminar. En algún momento vagones deriva en vagón y termina en la búsqueda. El conjunto L, que consta de todas las fórmulas del cálculo de proposiciones, es infinito. Se puede, por tanto, definir por comprensión a través de una expresión recursiva. Una proposición puede ser una proposición atómica, por ejemplo, Juan estudia mucho, o puede ser la conjunción de dos proposiciones, o la disyunción de dos proposiciones, o la implicación de dos proposiciones, la doble implicación de dos proposiciones, o la negación de una proposición. También podemos definir en forma recursiva el conjunto de todas las sentencias de asignación de un lenguaje de programación. Como sabemos, una sentencia de asignación consta de un identificador en el lado izquierdo, el operador de asignación y una expresión. Ejemplo, A igual a B, A igual 18, A igual base por altura entre 2. El ID en el lado izquierdo de asignación siempre es fijo. En cambio, la expresión puede constar de un conjunto infinito de expresiones. Esta expresión puede ser un simple identificador, una constante numérica, la adición de dos expresiones, la sustracción de dos expresiones, la multiplicación de dos expresiones, o la negación de una expresión, o una expresión entre paréntesis. Una función es recursiva si en su cuerpo contiene una aplicación de f, es decir, si se puede activarse a sí misma. Si la llamada sucede dentro de la propia función, se dice que es directamente recursiva. En cambio, si la función llama a otra y esta a su vez llama a la primera, se dice que es recursiva indirecta. Vemos aquí una función principal que va a llamar a la función phi y esta a su vez se va a llamar a sí misma muchas veces. La principal no es recursiva porque no se llama a sí misma. En cambio, la función phi de k sí se llama a sí misma muchas veces. Se requieren tres condiciones para que haya recursividad. La llamada principal, condición 1,
las llamadas recursivas, la condición 2, y la condición 3, la terminación. Las funciones recursivas tienen sus orígenes en las matemáticas. Tenemos la función factorial clásica, que se define como f de n igual al mismo n multiplicado por f de n menos 1. A su vez, f de n menos 1 se define como n menos 1 multiplicado por f de n menos 2. Tenemos también la función Fibonacci, la función de Ackermann y muchas funciones más que vamos a ver. Tenemos la definición de factorial de n. 1 cuando n es menor o igual que 1 y n por factorial de n menos 1 cuando n es mayor que 1. Tenemos en rojo la definición de la función factorial y en color azul el principal, que lee n y llama a la función factorial, que está cumpliendo la condición 1. La función factorial se llama a sí misma, es recursiva, y la condición 3 de terminación, cuando n es menor o igual que 1, retorna 1. Tenemos la función potencia m, n, que equivale a decir m a la n. Se define como 1 cuando n es igual a 0 y m por potencia de m, n menos 1 para n mayor que 0. Ejemplo, 3 a la 4 equivale a 3 por 3 a la 4 menos 1, o sea, 3 a la 3. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos la función potencia en color rojo, la que es recursiva, cumple la condición 3, y la condición base, la condición 2. Y la función principal, que llama a la función potencia, cumple la condición 1. Bajo esta misma estructura tenemos la función Fibonacci. Tenemos la definición de Fibonacci, la función Fibonacci en color rojo y la llamada principal que llama a la función recursiva Fibonacci. Tenemos la función máximo común divisor de A y B. Se define como A cuando B es 0 y máximo común divisor de B y A módulo B cuando B es diferente de 0. Tenemos en color rojo la definición de la función máximo común divisor, que es llamada por la función principal. Vemos que se cumple la condición 1, la condición 2 y la condición 3. El número de llamadas recursivas es proporcional al logaritmo de A. Esto se debe fundamentalmente a que al hacer una llamada recursiva, el argumento se reduce a menos la mitad. Tenemos los números triangulares. Estos consisten de una asociación S1, S2, S3 hasta Sn, de tal forma que el S sub n es igual al mismo n sumado al Sn-1. Tenemos los primeros números triangulares 1, 3, 6, 10, 15, 21. Tenemos ahí la relación de recurrencia. Los números triangulares se generan por la siguiente relación: T de n igual a n por n más 1 entre 2. Así tenemos T de 1, 1 por 2 entre 2 nos da 1. T de 2, 2 por 3 entre 2 nos da 3, igual para 6. El enésimo número se obtiene sumando n al anterior. En forma recursiva, triangular de n es igual a n más triangular de n menos 1, siendo 1 triangular de 1 la condición de parada. Tenemos en color verde la codificación en Java. Vemos el siguiente caso. Se quiere escribir los n primeros números pares. Cuando n vale 5, tendremos 2, 4, 6, 8, 10. La acción principal lee n, la cantidad de números, luego va a llamar a la función números pares y le envía n. Esta función principal, como ustedes ven, no es recursiva, pero llama, cumpliéndose la condición 1. La función números pares se llama a sí mismo para n-1 y la condición de terminación es cuando n es igual a 1 y escribe 2. Tenemos la función que imprime los dígitos de un número en cualquier base. Si n es 1568, la salida será 1, 5, 6 y 8. El método imprime base 10, recibe n como argumento y preguntará si n es mayor o igual que 0, invocará nuevamente a la función y le enviará n entre 10. Esto se repetirá recursivamente hasta que n no sea mayor o igual que 0, en cuyo caso escribirá n módulo 10. Vemos ahora el caso de invertir el orden de los elementos de un vector. Sea A un vector de tamaño n, queremos construir una función que invierte el orden de sus elementos. Tenemos la terna de Huar. Vamos a construir la función invertir, que recibe un vector de tamaño n y devuelve el vector invertido. La precondición es que n sea mayor o igual que 1 y menor o igual que más. Y la postcondición es que los elementos estén en orden invertido. Tenemos una solución iterativa. Esta función recorre el vector
desde 1 hasta n medios, y lo que hace es guardar en una variable t el a sub i, luego en a sub i guarda el a sub n más 1 menos i, y en ese lugar guarda el t que guardó anteriormente. Esto se va a repetir hasta que llegue al elemento de en medio. Vemos ahí un ejemplo. Tenemos aquí una solución recursiva para el mismo problema. En este caso recibe el vector y va a invertir desde 1 hasta el enésimo elemento. Pregunta, si el i es mayor o igual que j, termina el proceso. De lo contrario, guarda en una variable aux el a sub i, en a sub i guarda el a sub j y en a sub j guarda el aux. Y nuevamente llama a invertir, pero esta vez desde i más 1 hasta j menos 1. Tenemos la función invertir en Java. Tenemos un caso para sumar los n primeros números naturales. La función suma de n nos devuelve 1 cuando n es igual a 1 y nos devolverá el mismo n más la suma de los n-1 elementos cuando n es mayor que 1. Tenemos en color rojo la definición recursiva de suma y en azul la llamada principal. Anteriormente hemos visto algoritmos recursivos. Ahora vamos a ver qué es una recurrencia. Desde el punto de vista algorítmico y matemático, cuando hay que dilucidar o resolver una sucesión de casos, el matemático busca averiguar la estructura común y la conexión de cada caso con el anterior. Una recurrencia para la sucesión a sub 0, a sub 1, a sub 2 es una ecuación que relaciona a sub n con alguno de sus predecesores, a sub 0, a sub 1 hasta a sub n menos 1. Las condiciones iniciales para la sucesión a sub 0 a sub 1 son valores dados en forma explícita para un número finito de términos de la sucesión. Tenemos una recurrencia lineal de grado k. Esto ocurre cuando cada término de la secuencia está definido como una función lineal de sus anteriores. El orden de una relación de recurrencia lineal es el número de términos anteriores exigidos por la definición. En la relación a sub n igual a sub n menos 2, el orden es 2, porque debe haber al menos dos términos anteriores, ya sean usados o no. Tenemos aquí otro ejemplo, 3an menos n menos 1an menos 1 más 2an menos 2 igual 0. Ecuación de recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes. Se llama ecuación de recurrencia lineal homogénea de grado k con coeficientes a una expresión de la forma a sub n más c1 a sub n menos 1 más c2 a sub n menos 2, y en el lado derecho tenemos la constante 0. Para poder encontrar una solución hace falta unas condiciones de contorno o iniciales, siendo k el grado de la ecuación. Se llama ecuación de recurrencia lineal no homogénea de grado k con coeficientes constantes a una expresión del tipo similar a la homogénea. La diferencia está en que en el lado derecho no se tiene 0 sino una función f de n. Veamos la recurrencia. an igual 2an menos 1. El enésimo término se define en función del anterior multiplicado por 2, siempre y cuando el primero sea valor 2. Así tenemos, cuando n vale 1, el a sub n vale 2. Cuando n vale 2, el a sub 2 será el doble, 4. Cuando n vale 3, el a sub n será 6, y así sucesivamente. El problema queda así resuelto en el siguiente sentido, ¿no? Al conocimiento de A1 y la relación de recurrencia nos permite construir los siguientes multiplicando por 2 al anterior. Esto se puede resolver de la siguiente forma, ¿no? an igual 2an menos 1. Reemplazamos an menos 1 en a por 2an menos 2. Y esto a su vez por 2an menos 3. Así sucesivamente tenemos que a sub n es igual a 2 a la n. Por tanto decimos que el algoritmo para resolver o hallar esta recurrencia es de orden 2 a la n. Queremos saber el orden del algoritmo. Partimos de la ecuación de recurrencia an igual 2an menos 1. Multiplicamos por 2 y reemplazamos n por n menos 1 en el lado izquierdo y tenemos 2an menos 1 igual 4an menos 2. Guardamos esto con la letra b. Nuevamente multiplicamos por 4 y reemplazamos n por n menos 2 en a y tenemos 4an menos 2 igual 8an menos 3. Guardamos esto con la letra c.
Nuevamente reemplazamos n por n-3 y multiplicamos por 8. Y tenemos 8an-3 igual a 16an-4. Sumamos todos los lados izquierdos y todos los lados derechos. Y tenemos que an es igual a 2 a la k más 1 por a sub n menos k más 1. Si hacemos k igual n menos 2, tendremos que an es igual a 2 a la n menos 1 por a1. Pero sabemos que a1 es igual a 2 por a, de lo cual concluimos que an es igual a 2 a la n. Entonces decimos que el algoritmo es de orden exponencial. Consideremos la serie 2, 5, 8, 11 y 14. Esta serie se puede definir de la siguiente forma: an es igual a n menos 1 más 3 para n mayor que 1, siendo el a1 igual a 2. Se quiere hallar la suma de los n primeros términos de esta serie. Tenemos una solución iterativa en color verde y la solución recursiva. La solución iterativa, el principal lee n y llama a la función suma que hace el cálculo de suma de los n términos, lo cual va a devolver a la función principal para que sea escrita por ella. La función iterativa lee n, luego inicializa suma con 0 y para ir de 1 hasta n va a sumar los n términos de la asociación. Pero estos términos van a ser calculados por la función suma, y suma va a hallar los términos en forma recursiva. Queremos saber el orden del algoritmo. Partimos de la recurrencia. Esta recurrencia puede resolverse mediante la técnica del polinomio característico o también por reemplazos sucesivos. Como en el caso anterior, se reemplaza n por n-1 en a, y tenemos que an-1 es igual a n-2 más 3. Esto se sustituye en a, y tenemos que an es igual a n-2 más 3, que es igual a n-2 más 3 por 2. Seguimos así sucesivamente hasta que tenemos en general an igual a an-k más k por 3. Hacemos k igual n-1 y tenemos que an es igual a a1 más n-1 por 3. Como a1 es igual a 2, finalmente tenemos que an es igual a 2 más 3 por n-1. Las constantes aditivas se pueden absorber, así como las multiplicativas. Por tanto, el algoritmo es de orden n. Tenemos aquí una implementación recursiva. La función principal llama a la función suma. Esta es recursiva. Y también llama a la función s para que evalúe los términos de la asociación, que también es recursiva. Queremos hallar el producto interno de dos vectores. En este caso la entrada son los dos vectores de tamaño m y n respectivamente, y la salida es p, el producto escalar. Para que se pueda hallar el producto interno se requiere que m sea igual a n, es decir, que sea de la misma dimensión. Y la salida p se obtiene sumando los productos escalares de ambos vectores. Presentamos ahora la implementación. La función principal en azul lee los dos vectores a y b con dimensiones m y n respectivamente. Pregunta primero si m es diferente a n. Si es así, emite un mensaje: las matrices no se pueden multiplicar porque son incompatibles. De lo contrario, ingresa al si no y va a escribir lo que va a devolver la función producto interno. Esta función en verde recibe los dos vectores a, b y pregunta: si el i es igual a f, retorna a sub i por b sub i. De lo contrario, retorna a sub i por b sub i más el producto interno de los elementos siguientes. Queremos hallar la suma de los elementos de un vector. Sea a un vector de longitud n y se quiere una función que sume sus elementos. Tenemos aquí la terna de Juárez para especificar. Tenemos aquí una solución iterativa. Basta con un for para sumar los elementos del vector y guardarlos en la variable s. Tenemos ahora una solución recursiva. Esta solución recorre el vector de izquierda a derecha. Tenemos una solución recursiva, pero esta vez el recorrido es de derecha a izquierda. Mostramos un ejemplo. Tenemos aquí la codificación de suma recursiva lineal de izquierda a derecha y la codificación de suma recursiva lineal de derecha a izquierda. Veamos ahora otro ejemplo.
Las torres de Hanói. La torre de Hanói es un rompecabezas o juego matemático muy conocido en ciencias de la computación. Se trata de transferir los anillos desde una torre A la torre C haciendo uso de la torre B, siempre y cuando nunca se coloque un anillo de mayor tamaño sobre un anillo de menor tamaño. Presentamos ahora la leyenda de Hanói. Es una leyenda que da origen al problema de la torre de Hanói, que dejamos como lectura para el lector. Tenemos aquí la implementación. En azul tenemos la función Hanói, en rojo la llamada principal. Como ven, se cumplen las tres condiciones: 1, llamada principal; 2, las llamadas recursivas; 3, la terminación. La función Hanói se aprecia que hace dos llamadas a la misma. Hanói m-1, luego viene a escribir y luego Hanói m-1. De aquí podemos deducir que el TDN o la recurrencia TDN es igual a 2 veces TDN-1 más 1. Tenemos aquí la recurrencia de la torre de Hanói y su evaluación. Después de resolver la recurrencia, expresamos el AN en forma explícita y obtenemos que AN es igual 2 a la N, y de la cual concluimos que el algoritmo es de orden exponencial. Tenemos aquí otra forma de resolver la recurrencia mediante reemplazos sucesivos. Tenemos la recurrencia AN igual 2 a n-1 más 1. Se reemplazan sucesivamente hasta obtener finalmente AN igual 2 a la n-1. Así decimos que el algoritmo es de orden exponencial. Una de las técnicas algorítmicas más conocidas e importantes es la técnica de divide y vencerás. Esta técnica hace uso de la recursión y consta de dos partes: dividir y vencer. Con dividir se refiere a que resuelven los problemas recursivamente más pequeños excepto el caso base. Con vencer se refiere a que la solución al problema original se consigue a partir de la solución de los subproblemas. Tradicionalmente, veamos algunos problemas que nos van a ilustrar cómo funciona el método divide y vencerás. Anteriormente vimos el problema de la subsecuencia de suma máxima resuelto por algoritmos polinómicos. Así vimos un algoritmo de orden lineal, de orden cuadrático y de orden cúbico. Ahora presentaremos el mismo problema pero resuelto con divide y vencerás. Luego de su evaluación veremos que el algoritmo es de orden logarítmico. Tenemos ahí el merge-sort, otro ejemplo de divide y vencerás. Este algoritmo de ordenamiento, como se ve en coloreado verde, invoca dos veces al mismo algoritmo, al merge-sort, y luego invoca intercala. De aquí deducimos que el TDN es igual a 2 veces TDN medios más n, que corresponde a intercala. Tenemos ahí la evaluación del merge-sort. Después de hacer reemplazos sucesivos, tenemos que el TDN es igual a n más n logaritmo de n. Como n logaritmo de n domina n, decimos que el algoritmo es de orden n logaritmo de n. Tenemos aquí otro método para obtener el mismo resultado. Ahora presentamos el código del merge-sort en Java. En rojo está coloreado el método principal y en verde el merge-sort. Tenemos otro problema, divide y vencerás, la suma dicotómica o suma binaria. Este algoritmo suma los elementos de un vector en forma divide y vencerás. Anteriormente vimos la suma lineal. Se sumaban los elementos del vector con un mientras o una iteración que podía ser de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Eso se vio anteriormente. Ahora vamos a ver una suma dicotómica pero con el método divide y vencerás. Tenemos ahí la codificación de suma dicotómica en Java. Otro método divide y vencerás es la búsqueda dicotómica, similar a la suma dicotómica. Este método busca un elemento en el vector, pero se requiere que el vector esté ordenado. Esta es la precondición. Tenemos aquí
el algoritmo búsqueda dicotómica. Veamos ahora un caso de población de vicuñas. Supóngase que la población de vicuñas en la provincia de Lucanas es de 200 en el instante n igual 0 y que el incremento del instante n-1 hasta el instante n es 15% del tamaño en el instante n-1. Se pide establecer una relación de recurrencia. Sea d sub n la población de vicuñas en el instante n, tenemos d sub 0 igual 200 y dn menos dn-1 el incremento del instante n-1 en el instante n. La recurrencia será dn menos dn-1 igual 0.15 de dn-1 y d sub 0 igual 200. Tenemos ahí la resolución de la recurrencia. Un ejemplo similar, supóngase que la población de vicuñas en la provincia de Lucanas es de 200 en el instante n0 y de 220 en el instante n igual a 1, y que el incremento del instante n-1 al instante n es el doble del incremento del instante n-2 al instante n-1. Se establece la relación de recurrencia d sub n igual 3 dn-1 menos 2 dn-2, donde d sub 0 es igual a 200 y d sub 1 igual a 220. Tenemos ahí la especificación. Debemos tener en cuenta que la recursión no siempre es apropiada. En ocasiones las llamadas recursivas consumen tiempo y limitan el valor de n para el cual se puede ejecutar el programa. No es conveniente, por tanto, usar la recursión para sustituir un simple bucle. Cuando se puede resolver un problema haciendo uso de un bucle, es preferible hacerlo así, antes que usar recursión. Veamos ahora cómo se aplica la recursividad en árboles. Por ejemplo, queremos hallar el elemento menor de un árbol de búsqueda binario. La búsqueda del elemento mayor y del elemento menor en un árbol requiere como entrada la raíz del árbol y como salida la posición del menor o el mayor. Esta rutina devuelve la posición del elemento menor en el árbol. La búsqueda empieza en la raíz y se avanza hacia la rama izquierda tantas veces como hijos haya en el lado izquierdo. Cuando se encuentra un nodo que no tenga hijo izquierdo, ese nodo será el menor. En los algoritmos que mostraremos, usaremos una representación de árboles mediante nodos. Usaremos nodos que tienen la parte dato de algún tipo, HI apuntador al hijo izquierdo y HD apuntador al hijo derecho. R, también de tipo nodo, constituye la raíz del árbol. Tenemos una solución para buscar el menor en forma recursiva. En la función principal recibe R como raíz del árbol. Pregunta si R es nulo, muestra el mensaje el árbol está vacío. De lo contrario, invoca a la función bus menor y le envía R. Esta función bus menor pregunta por R parte HI. Si es nulo, es decir, no tiene hijo izquierdo, entonces ese será el menor y retorna R parte dato. De lo contrario, hace una llamada recursiva al bus menor y le envía como argumento R parte HI. Vemos que buscar el menor también se puede hacer en forma iterativa. Con un simple mientras avanzamos por la rama izquierda hasta que encontremos un R parte HI igual nulo, en cuyo caso se retornará R parte dato. Tenemos ahora la función buscar mayor. Igual como en el caso anterior, la función principal pregunta por la raíz. Si es nulo, escribe el árbol está vacío. De lo contrario, invoca a la función buscar mayor. Buscar mayor pregunta por RHD. Si RHD es nulo, quiere decir que ya no hay más hijos derechos, por tanto, él será el mayor. Si RHD no es nulo, avanza a la siguiente rama llamando a bus menor y le envía R parte HD. La función bus mayor recibe la raíz R y con un mientras avanza hacia la rama derecha hasta encontrar un nodo que tenga como hijo derecho igual nulo. Quiere decir que ese nodo es o contiene el elemento mayor. Presentamos ahora algunas referencias para reforzar los conceptos que hemos mostrado.